Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos, donde la farándula de Estambul siempre nos tiene al borde del asiento. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que prepárense porque viene cargadito de drama, rumores y, como a nosotros nos encanta, triángulos amorosos. Así es, hoy vamos a hablar del que para muchos es el triángulo amoroso más explosivo de la televisión turca, Kerem Bürsin, Hande Erçel. KNYLDRM. Sí, sabemos que esto tiene tela que cortar, así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje a través de los entresijos de esta historia que parece sacada de una serie de televisión. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales, donde les traemos todas las novedades, los chismes más jugosos y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos al lío. La historia, como todos sabemos, comenzó con Kerem y Hande. Su romance en la pantalla en la exitosísima serie Senkalkapm traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que enloqueció a los fans alrededor del mundo. Eran la pareja del momento, hermosos, exitosos, y con una química innegable que se podía sentir hasta a través de la pantalla. Pero, ¿cómo se gestó realmente ese romance de ensueño? Recordemos los inicios de Senkalkapm. Hande Erçel, ya una estrella consolidada gracias a sus papeles en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero. Kerem Bürsin, por su parte, venía de triunfar en Estados Unidos y Turquía, y asumía el papel de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. Desde el primer día de rodaje, las chispas saltaron. No solo por la química que exigían sus personajes, sino por una conexión genuina que se palpaba en el ambiente. Los sets de grabación se convirtieron en un hervidero de miradas cómplices, risas fuera de guión y momentos de complicidad que no escapaban a los ojos del equipo de producción. Las largas jornadas de trabajo, los viajes promocionales y las cenas con el elenco fueron creando un vínculo cada vez más fuerte entre Hande y Kerem. Al principio ambos negaban los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la realidad era evidente, estaban enamorados. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraban muy enamorados. Viajaban juntos, compartían fotos adorables en redes sociales y se dedicaban mensajes llenos de amor. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los fans, por supuesto, estaban extasiados. Los llamaban Anker y seguían cada uno de sus movimientos con devoción. Era un amor que se sentía genuino, un amor que parecía destinado a durar para siempre. Los viajes se convirtieron en una constante en su relación. Desde escapadas románticas a ciudades europeas hasta aventuras exóticas en países lejanos, Hande y Kerem aprovechaban cada momento libre para disfrutar de su amor lejos de los focos y la presión mediática. Sus redes sociales se llenaban de fotos de playas paradisíacas, cenas a la luz de las velas y momentos de diversión y complicidad que confirmaban lo enamorados que estaban. Los mensajes que se dedicaban eran puro miel. En entrevistas ambos se deshacían en elogios mutuos, destacando la inteligencia, el sentido del humor y la bondad del otro. En Instagram se dedicaban poemas, canciones y mensajes llenos de amor que hacían suspirar a sus fans. Eres mi persona, mi lugar feliz. Te amo más allá de las palabras, eran algunas de las frases que intercambiaban públicamente, alimentando la ilusión de un amor eterno. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un dragón o, en este caso, un bombazo que lo cambia todo. De repente, sin previo aviso, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre los fans. Rumores de infidelidad, diferencias irreconciliables y presiones profesionales empezaron a circular por las redes sociales y los medios de comunicación. Ni Kerem ni Hande hablaron abiertamente sobre las razones de su ruptura, lo que alimentó aún más la especulación. La verdad detrás de la ruptura, sin embargo, parece ser mucho más compleja que simples rumores. Fuentes cercanas a la pareja apuntan a que las presiones profesionales jugaron un papel fundamental en su separación. Tanto Hande como Kerem estaban en la cima de sus carreras, con agendas repletas de compromisos laborales que les dejaban poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Los constantes viajes, los rodajes interminables y las exigencias de la fama terminaron por pasar factura a su relación. Además, surgieron diferencias en cuanto a sus proyectos futuros. Hande, con una carrera más consolidada,
buscaba nuevos desafíos y roles que le permitieran explorar su faceta actoral. Kerem, por su parte, estaba más enfocado en proyectos personales y en expandir sus horizontes profesionales fuera de Turquía. Estas diferencias, sumadas a la falta de tiempo y la presión mediática, fueron erosionando su relación hasta que finalmente decidieron tomar caminos separados. La separación, como pueden imaginar, fue devastadora para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y hasta enojo. Muchos se negaban a creer que Anker había llegado a su fin. Pero lamentablemente la realidad era que la pareja dorada había tomado caminos separados. La ruptura no solo afectó a sus fans, sino también a la industria del entretenimiento turco, que perdió a una de sus parejas más queridas y mediáticas. Las marcas y las empresas que habían apostado por la imagen de Hande y Kerem como pareja sufrieron un duro golpe. Los contratos publicitarios se cancelaron, las campañas promocionales se detuvieron y la cotización de ambos actores en el mercado publicitario se vio afectada. La ruptura de Anker no solo fue un drama personal, sino también un revés económico para muchos. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque entra en escena nuestro tercer personaje, Kane Yıldırım. Kane es un reconocido empresario turco, un hombre exitoso y muy atractivo, que al parecer, flechó el corazón de Hande Erçel. La aparición de Kane Yıldırım en la vida de Hande Erçel no solo sorprendió a los fans de Anker, sino que también generó una gran controversia en los medios de comunicación turcos. Kane Yıldırım es un empresario de perfil bajo, alejado del mundo del espectáculo, que ha construido un imperio en el sector de la tecnología y la innovación. Su relación con Hande Erçel representó un cambio radical en la vida de la actriz, que pasó de estar vinculada a un actor de renombre a un hombre de negocios desconocido para el gran público. Los rumores sobre un posible romance entre Hande y Kane comenzaron a circular poco después de su ruptura con Kerem. Al principio, eran solo eso, rumores. Pero con el paso del tiempo, las pruebas se fueron acumulando. Fotos de Hande y Kane juntos en diferentes lugares, comentarios sospechosos en redes sociales y fuentes cercanas a la pareja confirmando el romance hicieron que la noticia fuera prácticamente innegable. La confirmación oficial de su relación llegó de forma discreta, a través de unas fotografías publicadas en la prensa del corazón que mostraban a Hande y Kane disfrutando de una romántica cena en un restaurante de Estambul. La relación entre Hande y Kane fue un golpe duro para los fans de Anker, muchos de los cuales aún mantenían la esperanza de una reconciliación. Ver a Hande seguir adelante con otra persona fue difícil de asimilar. Las críticas hacia Kane no se hicieron esperar. Muchos lo acusaban de ser un intruso en la relación de Kerem y Hande, mientras que otros defendían a Hande, argumentando que tenía derecho a rehacer su vida. Las críticas hacia Kane se centraron principalmente en su falta de experiencia en el mundo del espectáculo y en su perfil bajo, considerado por muchos como aburrido en comparación con la personalidad extrovertida y mediática de Kerem Bürsin. Ahora, ¿qué papel juega Kerem en todo esto? Pues bien, aquí es donde comienza la supuesta Guerra Fría. Según los rumores, Kerem no tomó muy bien la noticia del romance entre Hande y Kane. Aunque nunca lo ha admitido públicamente, se dice que se sintió traicionado y dolido por la situación. La reacción de Kerem Bürsin ante la relación entre Hande Erçel y Kane Yıldırım ha sido objeto de especulaciones y rumores en los medios de comunicación turcos. Algunos medios turcos han reportado que Kerem ha evitado coincidir con Hande en eventos públicos y que ha dejado de seguirla en redes sociales. Otros incluso afirman que ha habido ciertos mensajes subliminales en sus entrevistas y publicaciones que podrían interpretarse como indirectas hacia Hande y Kane. Los mensajes subliminales, a los que se refieren algunos medios turcos, son frases ambiguas, citas literarias y reflexiones personales que Kerem Bürsin ha compartido en sus redes sociales y entrevistas después de la confirmación de la relación entre Hande y Kane. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Kerem habló sobre la importancia de la lealtad y la honestidad en las relaciones, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Hande. En otra ocasión, compartió una cita del filósofo Friedrich Nietzsche sobre la superación personal y la necesidad de dejar atrás el pasado, lo que fue visto como un mensaje de ánimo para sí mismo y una forma de superar la ruptura con Hande. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ninguno de los tres ha confirmado ni desmentido la existencia de esta supuesta Guerra Fría. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, es muy difícil saber qué es verdad y qué es solo una estrategia de marketing.
La falta de confirmación por parte de los protagonistas alimenta aún más la especulación y el interés del público en este triángulo amoroso. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem, Hande y Kane es un tema que sigue generando mucha controversia y debate entre los fans. Hay quienes apoyan a Kerem y creen que Hande lo traicionó. Hay quienes defienden a Hande y argumentan que tiene derecho a ser feliz con quien ella elija. Y también hay quienes simplemente quieren que los tres sigan adelante con sus vidas y dejen atrás el pasado. La polarización entre los fans de Anker y los defensores de Hande y Kane ha generado una gran tensión en las redes sociales, con comentarios ofensivos, críticas destructivas e incluso amenazas personales. Sea como sea, lo cierto es que este triángulo amoroso ha dado mucho de qué hablar y sigue siendo uno de los temas más comentados en la farándula turca. Y es que, como sabemos, a todos nos encanta un buen drama amoroso, especialmente cuando involucra a celebridades tan queridas como Kerem, Hande y Kane. La historia de Kerem, Hande y Kane es un claro ejemplo de cómo la vida real puede superar la ficción y de cómo las relaciones amorosas de las celebridades pueden convertirse en un tema de interés público y debate social. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Hay realmente una guerra fría entre Kerem, Hande y Kane? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Qué opinan de la relación de Hande con Kane? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema tan polémico. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el triángulo amoroso más explosivo de la televisión turca. Hemos explorado los inicios del romance entre Kerem y Hande, su inesperada ruptura, la llegada de Kane YLDRM y la supuesta guerra fría que se ha desatado entre ellos. Recordemos que esta historia es un ejemplo de cómo la vida real puede ser tan dramática como una serie de televisión. Y es que al final todos somos humanos y estamos sujetos a los mismos sentimientos, emociones y dramas amorosos, incluso las celebridades. La historia de Kerem, Hande y Kane nos recuerda que el amor, la fama y el éxito no son garantía de felicidad y que las relaciones personales pueden ser tan complejas y turbulentas como cualquier trama de ficción. Pero lo más importante es recordar que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, Kerem, Hande y Kane son personas talentosas y exitosas que merecen respeto y la oportunidad de seguir adelante con sus vidas. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, lo que les exige una gran fortaleza y capacidad para gestionar la presión mediática. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con sentimientos y emociones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y como siempre quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más chismes jugosos y las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.